Vamos a orar por un momento para que el Señor guíe este tiempo. Padre bueno, te alabo y te bendigo en esta hora de la mañana y quiero colocar en tu santa presencia a todas las familias, hermanos, amigos que están en este lugar, a los cuales tú te placiste traer en este día, con el propósito de que escuchen tu palabra. Te ruego, Padre bendito, que tomes mis palabras y me uses para llegar a la conciencia y al corazón de todos los presentes y aún de los que nos ven por las redes sociales. Guíame, Señor, y dispón nuestro corazón para recibir tu palabra, para que sea de gran bendición a nuestra vida, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 11, en el cual vamos a meditar para nuestro autoexamen de conciencia en esta mañana. Primera de Pedro 2:11 dice, ¿están listos? Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Amados hermanos, el autoexamen de conciencia lleva por título Nuestra lucha con el pecado. ¿Qué tan consciente es usted que todos nosotros, los hijos de Dios, estamos en una lucha, en una batalla constante contra el pecado? Usted se levanta y se propone hacer bien las cosas, no pecar contra Dios. Mas sin embargo, a la hora, a la media hora, a los 5 minutos, usted es consciente que pecó, que la embarró, que ofendió al Señor o que ofendió a su prójimo, a su compañero o a su compañera. Hay una lucha diaria, constante, en nosotros contra el pecado. Este versículo que acabamos de leer está ubicado en el contexto de una carta dirigida a cristianos dispersos que habían salido de Jerusalén y que estaban regados por diferentes partes de Israel y fuera de Israel. Y este versículo nos presenta una exhortación poderosa a vivir una vida santa en medio de un mundo pecaminoso. Este versículo nos enseña 2 lecciones muy, pero muy importantes que siempre debemos tener en cuenta en nuestro caminar diario como hijos de Dios en este mundo. ¿Cuál es la primera lección que nos enseña este pasaje? En primer lugar, este pasaje nos enseña que los cristianos debemos vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. Ese es el primer mensaje del texto, que debemos vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, compara a los creyentes con extranjeros y peregrinos, enfatizando nuestra ciudadanía celestial y nuestra temporalidad en este mundo. En este mundo todo es temporal, amados hermanos. Un extranjero es alguien que no pertenece a la nación donde está viviendo. Y un peregrino es alguien que ha emprendido un largo viaje para llegar a un templo o a un lugar sagrado. Eso es un peregrino. ¿Qué quiere decir esto? Esa debe ser la conciencia que debemos tener, conciencia de extranjeros. Sin perder Pedro, vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21.
Filipenses 3, 20 al 21. Dice el apóstol Pablo, en concordancia con el apóstol Pedro. La palabra de Dios tiene concordancia, tiene un solo mensaje. Y dice la Escritura, Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo primero que vemos en el verso 20 de Filipenses 3 es que Pablo afirma que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra cédula realmente, ¿a dónde pertenece? Al cielo, amados hermanos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Un día el Señor Jesucristo volverá por segunda vez a esta tierra y llevará a todos aquellos que hemos confiado en Él como nuestro Señor y Salvador. Nos llevará al cielo, a donde Él vive, a su santa morada, a su santa presencia. Por eso nuestro corazón no debe estar apegado a esta tierra, a este mundo, porque aquí somos ¿qué? Extranjeros. Extranjeros. Aquí estamos de paso. Aquí no es nuestra morada terrestre. Y hay una promesa maravillosa en el versículo 21. Nosotros esperamos al Señor Jesucristo que vendrá por segunda vez, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Sabían ustedes que este cuerpo es una humillación? Que está sujeto a maldición por el pecado, sujeto a la enfermedad y a la muerte. ¿Cuál es la humillación más grande del ser humano? Morir. Morir. Esto que tanto cuidamos, que lo perfumamos, que nos vestimos bien, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, por el pecado un día se podrirá, se lo comerán los gusanos, será cremado en un horno de cremación. Esto desaparecerá. Es un cuerpo de humillación. Es un cuerpo que por el pecado y la desobediencia al Señor nos humilla, porque no podemos evitar la enfermedad, no podemos evitar la muerte. Estamos sujetos a debilidad. Es un cuerpo de humillación. Y dice el apóstol Pablo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. La promesa es que este cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo no va a volver a morir por el poder del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Será un cuerpo que va a ser resucitado en un cuerpo incorruptible e inmortal semejante al cuerpo de Cristo resucitado, donde la muerte y el pecado y el demonio y la enfermedad ya no tendrá poder sobre nosotros. ¡Qué alegría! ¿No es verdad? ¡Qué promesa tan maravillosa para nosotros! Así que vale la pena, hermanos, entender que aquí estamos de paso, que no nos apeguemos tanto a este mundo, porque hay una vida y un mundo mejor. No cambiemos esa vida y ese mundo mejor por las cosas temporales en las cuales nosotros nos amañamos y a los cuales nosotros le dedicamos la vida. Hermanos queridos, hay que esforzarnos por amar a Dios y servir a Dios y hacer su voluntad mientras estemos en esta tierra. Dice que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a ser eso? Por el poder con el cual Él también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo es el creador del universo también. Entonces para Él no hay nada imposible. Esto es por fe, hermanos, que aceptamos esta palabra. Entonces, ¿somos qué? Extranjeros. Y en Hebreos 11, 8 al 10, vean lo que dice. Hebreos 11, 8 al 10, vean la conciencia que debemos tener como hijos de Dios. Hebreos 11, 8 al 10 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó ¿cómo? Como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa tierra de Canaán que Dios había prometido a Abraham, Abraham no tenía la intención de creer que eso era lo que Dios le había prometido para siempre. Esa tierra prefiguraba la tierra celestial, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso Abraham habitó como extranjero en este mundo. No se apegó a este mundo, como usted y yo no debemos apegarnos a este mundo, porque esta tierra es pasajera. La tierra verdadera, el lugar verdadero, nuestra morada eterna está en los cielos junto a Cristo. Así que debemos tener mentalidad de extranjeros. Y en segundo lugar, debemos tener conciencia que como peregrinos, ahora vamos con la palabra peregrinos, como peregrinos en este mundo estamos de paso, porque vamos rumbo al templo o a nuestra habitación o tabernáculo celestial. ¿Qué es un peregrino? Alguien que ha emprendido un viaje que va rumbo a un lugar santo, a un templo, a visitarlo. Nosotros vamos rumbo al templo eterno, a la ciudad celestial. Nuestro peregrinar por este mundo es hacia allá. Entonces, hermanos, tengamos conciencia también de peregrinos. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No quitemos nuestra mirada para poder traspasar este mundo y no desviarnos. Por eso en Hebreos 11, versículo 13 dice, escuchen lo que dice, Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿Qué es lo que debemos confesar nosotros cada día? Que aquí somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí estamos de paso. Lo prometido aún no lo hemos recibido. Hemos recibido parte. Ya hemos recibido por fe la herencia de la vida eterna. Pero esa consumación se dará cuando Cristo venga y nos lleve a su presencia. Aquí entonces, mientras tanto, vivamos como extranjeros y peregrinos. Y lo segundo que nos enseña Primera de Pedro 2:11 es que la vida cristiana es una batalla contra el pecado. Observen lo que dice Primera de Pedro 2:11 nuevamente. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Entonces, Pedro nos enseña que la vida cristiana es una batalla contra el pecado. Dice, amados, yo os ruego que os abstengáis. Hay que abstenernos de aquellos pecados carnales que batallan contra nuestra alma. La expresión amados es una expresión de afecto pastoral en la que el apóstol desea sensibilizar a sus hermanos en Cristo para el bien de sus almas. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, desea hacernos entender que una de las cosas en que nosotros los cristianos nunca debemos bajar la guardia es en nuestra lucha personal contra el pecado. Nunca debemos bajar la guardia. Es una batalla constante. La guerra de allá para acá es constante. Si tú bajas la guardia, el enemigo te impactará y te hará grandes destrozos. ¿Y saben por qué? Porque por nuestras venas corre la sangre de Adán. Nosotros heredamos la condición pecaminosa de Adán. Nuestros primeros padres nos heredaron sus genes y su sangre pecaminosa, su espíritu pecaminoso. Nacimos fuera del Edén. En consecuencia, por más que hayamos creído en Cristo, mientras estemos en este cuerpo que aún no ha sido redimido, vamos a tener una batalla contra el pecado. El pecado no nos va a gobernar por completo, pero hay una batalla que librar cada día, queridos hermanos, contra los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Y como si fuera poco, aparte de que la sangre de Adán corre por nuestras venas,
El pecado tiene miles de colores, matices y formas. En consecuencia, muy fácilmente caemos y somos seducidos por el pecado. El pecado es multifacético, se disfraza y muy fácilmente nosotros somos seducidos y desviados. Deseos carnales, dice Pedro. Deseos carnales, estos deseos son aquellos que se originan en nuestra naturaleza pecaminosa y que van en contra de la voluntad de Dios. Pueden manifestarse en diversas formas estos deseos pecaminosos. Voy a hacer una pequeña lista: lujuria, codicia, orgullo, ira, celos, murmuración, envidia, ingratitud, resentimiento, malas palabras, enemistades, pleitos, poner las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Podemos seguir y seguir nombrando deseos carnales pecaminosos que batallan contra nuestra alma. ¿Cómo está con su familia, con su esposo? Deseche eso, perdone y confíe en el Señor. Haga su voluntad, así destruirás aquellos deseos carnales que batallan contra tu alma. Y la palabra batallan contra el alma, esta frase revela la naturaleza agresiva, óiganlo bien. Batallan contra el alma, revelan la naturaleza agresiva y destructiva de los deseos carnales. Ellos no solo nos alejan de Dios, sino que también causan daño espiritual y emocional, relacional con nuestro prójimo. El pecado destruye todo, mi propia vida y a los que me rodean. Afecta grandes esferas de la sociedad. Todo matrimonio que no vive conforme a la voluntad de Dios afecta a su familia más inmediata, afecta a la iglesia, si pertenece a una iglesia, afecta a la sociedad, porque una familia que no dé ejemplo no está trayendo ningún beneficio a la sociedad. Así que el pecado es grave, hermanos. Entonces nosotros debemos luchar contra esos deseos carnales que batallan contra el alma. Vean lo que dice Romanos 7, versículos 18 al 21. Pablo lo menciona aquí, esa batalla que él tenía constantemente y de la cual usted y yo debemos estar conscientes. Romanos 7, 18 al 21. Dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal, hermanos? ¿Fuera o dentro? Dentro. No le echemos la culpa al otro. Aceptemos nuestra culpabilidad. Si nos agarramos a pelear como esposos, no le eche la culpa a su cónyuge. Es que él empezó primero. No. Si empezó primero, usted tenía la oportunidad de frenar eso hasta ahí, no contestarle. La blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir. Amados hermanos, el mal está en nosotros. Somos nosotros los responsables de prender el mecho o de apagarlo, ¿o no es así? Entendamos eso, que hay una batalla que debemos librar, y esa batalla nosotros tenemos que pelearla en el poder del Santo Espíritu de Dios. Pablo dijo: yo hallo esta ley, que el mal está en mí. Los problemas se deben a mi pecado, no al pecado del otro. Obvio que aquí yo no estoy diciendo que el otro no tiene pecado. Él es responsable delante de Dios de su pecado, como yo de mi pecado. Así que entonces responsabilicémonos cada uno de nosotros por nuestro pecado, porque el Señor nos habla es directamente a cada uno en particular, ¿o no es así? Hermanos queridos, la ira, el enojo, el resentimiento, todo eso podemos apagarlo si imitamos a Cristo, perdonamos y seguimos adelante, pero perdonamos
de Dios, que somos peregrinos y que somos extranjeros sobre esta tierra. Esto nos ayudará a resistir las tentaciones del mundo y a tener nuestra mirada puesta allá. Debemos también distinguir los deseos de Dios de los deseos del mundo, porque muchas veces decimos, el deseo carnal es un deseo del mundo y decimos, no, este es un deseo de Dios. No, debemos aprender a distinguir los deseos del mundo de los deseos de Dios. Es importante aprender a discernir entre lo que Dios quiere para nosotros y lo que el mundo nos ofrece y los deseos caprichosos de nuestra carne quieren hacer. A veces nosotros caprichosamente queremos esto, pero ¿es la voluntad de Dios eso que estamos pidiendo y por eso que estamos luchando? ¿O es producto de la avaricia? ¿Es producto de la inconformidad? Debemos buscar también nutrirnos de compañerismo, es decir, unirnos a una comunidad cristiana local como esta. La comunidad cristiana es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Rodearnos de otros creyentes que luchan contra el pecado, que aman a Cristo y que se alejan del mismo infierno que yo me alejo y que amo al mismo Dios que ellos aman, es bueno, porque nos exhortamos y nos animamos los unos a los otros para vivir conforme a la voluntad de Dios. La iglesia es una bendición. Ustedes están hoy aquí no para ser apachuchados, sino también para ser exhortados a cambio, a vivir conforme a la voluntad del Señor, pero también a amarnos, a respetarnos y ayudarnos los unos a los otros. Y debemos entonces también leer la Biblia, orar constantemente. Son medios de gracia que el Señor nos ha dejado. La oración y la lectura de la Biblia en nuestra vida diaria es una conexión con Dios. Al orar y leer la Biblia, nosotros recibimos la fuerza y la sabiduría de Dios que necesitamos para resistir el pecado. Recuerden las palabras de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados hermanos, Dios haya hablado a sus corazones en esta mañana. Examínese y luche contra el pecado que batalla contra su alma, viviendo en este mundo como extranjero y como peregrino. Amén. Padre, ayúdanos por favor. Te lo suplicamos, Dios, somos débiles, fortalécenos en el poder de tu Espíritu para vivir en santidad. Ayúdanos a vivir cada día para agradarte, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación entre padres e hijos, entre hermanos. Ayúdanos, Padre, a reflejar el amor y la santidad de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.